Tengo que decirte que ahora todos los comentarios de los haters ya ni los respondo, yo los respondo en ChatGPT. Yo solo digo a mis clientes que a la hora de transmitir no tienen que verte como el bicho raro de la informática. De hecho, yo, como soy externo, muchas veces se lo digo. Es que yo vengo de externo y vengo con las 3 palabras en inglés y con otro aire y yo te voy a servir de impulso, sin embargo tú llevas 10 años aquí, ¿no? Pero porque tú no sabes comunicar, ¿no? Yo me acuerdo aún una charla que di en Mundo Hacker que se llamaba De CISO a Rockstar. Y fue controvertida, pero yo la hice desde toda la humildad y desde todo el corazón, que era una crítica a los CISOs, una crítica constructiva a los CISOs. En España nos quejamos mucho de que el CISO no está en el Consejo de Administración, ¿no? De miseria a lleno, ¿vale? Es que no me gusta vender, dice la gente. No te gusta vender, o sea, no te gusta si estás ligar, fiesta y quieres ligar, eso es venderte. Eso es vender el producto más importante que tenemos, que somos nosotros. Yo creo que aunque sea impopular, esto de que el trabajo dignifica, hay épocas que sí y épocas que no. Lo tengo claro y me congratula porque yo pienso lo mismo, ¿no? De hecho, yo siempre digo que me gustaría poder jubilarme a los 53, 55, poder jubilarme, poder tomar la decisión. Totalmente, y teníamos que luchar contra, por ejemplo, si hablamos de Red Hat, Red Hat eran los cool, porque eso disruptivo, sí. Tal, no sé qué. Nosotros éramos un fabricante americano contra el open source, o sea, las guerras eran animales. Y yo personalmente, encima, yo cuando entré en VMware, todo el equipo que tenía había aplicado a mi puesto, ¿vale? Todo el equipo, o sea, todos mis comerciales habían aplicado a mi puesto. Entonces ahí me escribieron unas influencers de Murcia y me dijeron, oye, tal, ¿quieres hacer una colaboración? Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más del podcast. Ya llevamos unos cuantos. Como sabéis, la magia del directo, no sabemos si este será el cuarto o el quinto, si estaremos pasando frío o pasando calor. Creo que todavía estaremos pasando calor cuando lo publiquemos. Y hoy estoy muy ilusionado porque tenemos en el episodio una persona que, vamos, a mí me tiene con toda la palabra enamorado. Es una de las personas que, como sabéis, han venido muchos amigos, gente que nos conocemos muchos años y con el invitado de hoy es una de esas personas que siempre ha estado por ahí, pero al final, pues, como siempre se suele decir, no he comido nunca con él, ¿no? Entonces, hoy hemos tenido un acercamiento un poco previo antes de esto y hemos congeniado muy bien y creo que eso es síntoma de que he elegido muy buen ponente, porque al final esto no es para mí ni para él, esto es para vosotros, ¿no? Entonces, creo que os va a gustar mucho. Quería agradeceros el apoyo que estamos teniendo en las redes y como siempre ya sabéis, os lo diré alguna vez, dale like, me gusta, invitarme a un café, PayPal. Al final, como sabéis, tener un Lamborghini cada color cuesta, ¿no? Entonces, para entrar en materia, vamos al grano. El invitado de hoy es una persona, voy a mencionar una frase del KCO, un cantante de rap, que dice, tengo la forma de andar del que sabe que lo están mirando. Pero esta persona es de las personas que cuando él está la gente lo mira. No es una persona que pasa desapercibida, ¿no? Además, es una persona que se dedica a la tecnología, ciberseguridad, emprendimiento, al foodie, al vino. Es una persona con muchas inquietudes y además todo lo que toca lo convierte en oro, con lo cual vamos a traerlo al podcast a ver si lo convertimos esto en oro, ¿no? Entonces, no sé si ya sabéis un poquito por dónde van los tiros, no lo sé, pero hoy en el episodio de hoy tenemos a Pablo Teijeira. Pablo, buenos días, buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy buenas, has empezado con KCO, o sea que empezamos el podcast espectacular. Sí, al final los que ya tenemos una edad lo conocemos por lo antiguo. Hombre. Y los jóvenes también, pero sí que es cierto lo que he dicho, ¿no? Para mí una persona que te conozco por tu trayectoria profesional, no hemos tenido esa intimidad, aunque siempre estabas por ahí en los congresos, en los eventos, y para mí es un placer que estés aquí invirtiendo tu tiempo. Sé que tienes muchos eventos, tienes una vida muy interesante, muy apasionante. Y no te olvides que nos une Murcia. Eso es fundamental, que nos une Murcia. Hemos tenido que comprobarlo en el DNI por el habla, porque ahora lo contará un poco si le apetece, ¿no? Porque no tiene el habla esa que tengo yo, que soy un exagerado. Pero sí que nos une Murcia y con lo cual nos gusta la buena vida y el sol. Totalmente. Aunque bueno, al final es un ciudadano del mundo en su máxima extensión, pero ahora lo comprobaréis, no quiero que se quede. Pablo, cuéntame quién eres un poquito, ya sabemos un poco, si me quieres decir tu edad, dónde naciste, ¿quién es Pablo Teijeira? Bueno, pues Pablo Teijeira, has dicho bien mi apellido, otro punto maravilloso para empezar. Tengo 44, soy del 80, soy una añada maravillosa, ¿vale? Nací en Murcia, aunque es verdad que mi padre era militar y rápidamente pasamos un poquito en Toledo y luego ya nos fuimos para Madrid. Y actualmente me dedico a la ciberseguridad. Es
una de mis grandes pasiones y mi profesión desde hace muchos años. Caí de rebote, la verdad. Yo cuando estudié la carrera en mi vida hubiese soñado con hacer ciberseguridad, ¿no? Yo hice Administración y Gestión de Empresas y Comercio y Gestión Internacional, era un doble título. Y claro, ahí sueñas con o finanzas, una Big Four. Luego me metí en el mundo de los coches, estuve trabajando en Valeo, en Ford y tal, y soñaba con los coches, con la bolsa, tal. Pero bueno, acabé en ciber por una coincidencia por amor y hace 20 y tantos años y encantado de estar en este. Qué bueno, porque se nos ha ido hilando un poco las siguientes preguntas, porque al final crees que no, llevo muchos días preparando la entrevista con el ChatGPT. Una entrevista a Pablo. Que muchos de los que vienen aquí son puros de tecnología, ¿no? Como digo yo, somos los de la cueva, ¿no? ¿Qué tal, no? Entonces todos empezamos ahí con un pasado de la informática. Entonces creo que eso también te posiciona mucho en valor, porque a lo mejor tenías un espíritu, como digo, y perdona la expresión, ser el lobo de Wall Street, ¿no? Yo de pequeño soñaba con Tom Cruise y los móviles. De hecho, asociaba a los ordenadores y los móviles a la bolsa y al dinero y a los Ferrari. O sea, cuando me gustaba la informática ya me gustaba el dinero, ya tenía esa vena capitalista ahí. Entonces tú te focalizaste un poco en el mundo empresarial, pero hasta hoy en día, y ahora nos contarás, estás ido por la ciberseguridad, ¿no? De hecho, si te parece, vamos a repasar un poquito tu trayectoria, sin que esto sea un poco un currículum, pero me llama la atención que estuviste en Sophos, un fabricante muy importante de ciberseguridad. Claro, Sophos hoy en día es un pure player ciber, yo creo que uno de los top 5 de los que se reparten en el mercado, pero yo recuerdo Sophos cuando no estaba en el mercado, cuando Sophos compró Astaro, que era una plan de seguridad. Yo estoy hablando de esto como lo recuerdo con hasta incluso añoranza, ¿no? Pero tú es que estabas ya ahí de director en España, ¿no? Entonces, Totalmente. has participado en crear esa criatura de Sophos, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque en aquella época no había ni mercado en la ciber prácticamente, ¿no? Bueno, en esa época decir que trabajabas en ciberseguridad tenías que taparte los ojos, ¿sabes? Como ser alcohólico, casi. ¿Qué es eso? Claro. Los CISOs, cuando yo iba a visitar a algún CISO, si existía esa figura, era más bien responsable de ciber, teníamos que bajar a los sótanos. Estaban, el de ciber estaba pegadito al data center. O sea, ¿y ahora dónde están los CISOs? Sí, En la planta friki, 33. Era el friki, claro. Y efectivamente, o sea, yo empecé en Sophos, fue mi primer contacto con la ciberseguridad. Tuve uno un poquito anterior, trabajé en el SNIC durante bastantes tiempos cuando registrar un .es era súper complicado y de hecho esto era una concesión que tenía INECO, bueno, ahí conocí a muchísima gente que ahora están en el INCIBE. Pero bueno, de ciber fue Sophos y de hecho yo empecé en París. Yo en Sophos empecé en París de becario de marketing, ¿vale? Llevando Francia y España. Ahí tenía mi primer jefe, Martín Carballo, bueno, Martin, que era francés, que ahora es muy bien español. Y sí, abrimos la oficina. Yo fui físicamente el que abrió la oficina, físicamente de Sophos. Y estábamos ahí Martín, estaba Seb Serrano, y luego llegó Pedro de Preventa también. Sí, porque eso te quería contar, porque claro, pones a ver un poco tu índice de tu trayectoria, que al final está buscando en los sitios públicos, ¿no? Y ponía Valeo, Account, claro, pero yo recuerdo porque lo que me llama la atención es de cómo crear un movimiento, ¿no? Hablamos en los libros, se estudia el movimiento de Apple, en su momento Microsoft, pero aquí un poco más pequeño, pero fue el de software, ¿no? Porque claro, no eras Account, eras marketing, Account, era el primero en llegar, el último en hacer reclutamiento, en preparar el canal, o sea, al final hiciste un trabajo transversal total, ¿no? Totalmente, de hecho la idea al principio éramos 2, 3, entonces teníamos que hacer de todo. Y la idea era buscar el tipping point, ¿no? Buscar este momento que es el punto de inflexión. Al principio era adrenalina pura, además éramos muy jóvenes, entraba un pedido de 5.000 euros y era como si hubiésemos ganado la lotería, o sea, salíamos de marcha, tal. Entraban en fax los pedidos, ¿eh? En fax. O sea, hace 15 años. hace 15, 20 años, es que es la leche. Pero teníamos la certeza de que Sophos era un fabricante que iba a ser importante, que iba a ser un fabricante fuerte. Entonces, a pesar de pelear por todo, a pesar de estar en las batallas y en la guerrilla, teníamos claro que teníamos que tener una visión de grandeza para un fabricante que se la merecía. Entonces, cuidamos mucho la comunicación, cuidamos mucho desde el principio. Yo daba charlas, a mí me encanta dar charlas, entonces desde el principio Sophos estuvo en el escenario, también Pedro, el Preventa. Quisimos, a pesar de ser pequeños, darnos un aire de grandeza y fue clave. De hecho, yo aún me acuerdo
mi primer año de country manager, que había gente que decía, Sophos ya ha llegado al tamaño de McAfee. Cuando McAfee era... Sí, tal, era de los que vendían en el Corte Inglés, el no. stakeholder posicionado. Nosotros facturábamos 20 veces menos que McAfee. Pero Pero para el mercado, ese fue el ruido que hiciste. pensaban que estábamos al mismo Es nivel. que el ruido que hiciste, pero es que además hiciste una cosa muy curiosa y es que no entrasteis en la pyme. Fuiste al mid-market totalmente, directamente. O sea, al final vuestra empresa era, o sea, conseguiste un target de mercado muy difícil, ¿no? Media empresa, media grande, participar en grandes, pero al final no estabas vendiendo retail en media más, ¿no? Entonces lo que hiciste, la verdad que es un hito, creo que muy importante, y al final algo dejarías tú ahí en tu sello, en tu impronta, ¿no? Porque al final esto... Quiero pensar que sí. Esto lo impulsan las personas con nombre y apellido, Pablo. Yo quiero pensar que sí. De hecho, para mí, uno de los grandes éxitos que tuvimos fue crear un canal de distribución. De verdad. Y una de las grandes claves de éxito de Sophos fue tener un canal de distribución profesional, fiel, y nosotros fiel a ellos. Cuidándolo, respetándolo, apoyándolo. Al final, formación. ahí está. Parece que es verdad que el fabricante y el partner están construidos para llevarse mal, pero hay que conseguir que nos llevemos bien. ¿Por qué digo que están construidos, por Sí, cierto? sí, Para porque llevarse cada uno mal? lucha por su No, y porque al final el fabricante, normalmente somos empresas cotizadas, tenemos que hacer nuestros trimestres, tenemos que llegar a ciertos requisitos de facturación, pase lo que pase. Hay menos tiempo para la creatividad y para dormirse. Y el partner, pues normalmente es un dueño que tiene sus tiempos y no tiene por qué tener las mismas prisas que tú. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio entre los dos fue clave. De hecho, yo, joder, me enorgullezco. Yo hoy veo, yo qué sé, a Santiago Crespo de Metafrase, a Jesús Martín, 3W, TecPyme. O sea, yo veo a ese canal de distribución y los siento como Tus criaturas. como mis criaturas aún 15 años después. Sí, yo lo tengo claro visto desde fuera, porque yo, como sabes, no vengo más del mundo de venta, yo vengo más de las trincheras, ¿no? Es una cosa de la que estoy aprendiendo y por eso invito a gente como tú y creo que a nuestro público lo enriquecerá, ¿no? Hoy, querido público, va a ser menos tequi, ¿vale? No vamos a hablar de bits y de bytes. No, algún puerto, Telnet al puerto 25 como mucho, hasta ahí, ¿vale? Que rima con Telecinco es Mundo Hacker. Mundo Hacker, Hack and Beats. No sé si lo conocéis, pero los que estáis en Latinoamérica a lo mejor no tanto. Hubo una iniciativa que otra de sus criaturas, ¿no? Hubo un movimiento, empezó hace ya 10, 15 años con Miguel Ángel, con Edu, de crear una serie de charlas informales que o eran con identidad propia o se anexaban a eventos, ¿no? Había un evento en Sevilla y se hacía la Hack and Beats por la noche, nos tomábamos una cerveza y al día siguiente, pues, Torres sacó allá el evento, ¿no? Entonces, al final, Hack and Beats llegaron incluso a patrocinar una cerveza propia, ¿no? Que yo, de hecho, hace poco tenía en casa, ya están caducadas, con lo cual esa tiene que estar buenísima. Caducada y caliente en Murcia tiene que ser un éxito de cerveza. Pero, y todo eso era de la mano de Sophos. Sí. Entonces, claro, al final... Por un lado, en el mundo enterprise estabais ahí vendiendo ciberseguridad, pero por otro lado estabais con los jóvenes talentos, además en una misión comercial que tú esperas cero retorno, porque tú en un Hack and Beat de 50 frikis que les das una cerveza y luego tienen 2 euros para tomarse otra, como hemos sido todos de jóvenes, tú no vas a vender allí nada, ¿no? No, pero es otra pata del mundo de la ciber. Y al final lo que queríamos apostar es que el mundo de la ciber somos todos, o sea, no es el fabricante y el canal. Es verdad que el mundo del hacking muchas veces se olvida, y más los fabricantes, porque, entre comillas, y perdóname, no nos aportan nada a nivel de negocio. Al fabricante no. Pero es verdad que al estado general del mercado de la ciberseguridad sí aporta mucho. Madurez, presencia. Madurez, buenos hackers, buenos tal, significa mejores CISOs también, ¿vale? Mejores CISOs significa mejores ventas también, ¿vale? O sea, tampoco... No te voy a decir que era altruista, o sea, también había un plan. Sí, el ¿vale? 2.0, pero a long term. A long term, y luego comunicación, y luego que, coño, o sea, digamos la verdad, que Miguel Ángel y Edu son top. O sea, ¿quién no va a apostar por Miguel Ángel y por Edu? De hecho, yo lo que me fastidia es que he intentado seguir apostando por Hack and Beers en el resto de fabricantes que he estado y no he podido entrar porque, como no lo hicimos también en Sophos, no hay Roy es que es Sophos el sí, patro. Luego, aparte, claro,
Porque estamos hablando de que Pablo, claro, estamos hablando de que era country manager de una gran empresa, que era delegado de Francia, de Estados Unidos, y luego estaba ahí en las charlas, ¿no? Y porque yo también te he visto a ti charlas en el escenario, ¿no? Entonces también tienes que tener otra vena, lo hemos dicho muchos de los que han venido aquí, altruista, ¿no? De comunicar, ¿no? Sí, Y en este caso la ciber y ayudar a los demás, sí. ¿no? Y eso al final pues te posiciona pues, como para mí un referente, ¿no? Porque, como siempre digo, todos queremos ganar mucho dinero, pero hay otras cosas aparte, ¿no? Y eso me gustó mucho. ¿Cómo te metiste con estos locos, La, con com- estos locos informáticos? la comunicación para mí es uno de los puntos más importantes profesional y personalmente hablando. Creo que comunicar bien ha sido la clave para la gran mayoría de las grandes empresas. Yo tengo un sueño que aún creo que voy a poder cumplir. Voy un poco tarde, pero creo que uno de mis sueños, si me veis, ayudarme, es dar una TED Talk. No una TEDx, que eso es más fácil, una TED Talk oficial. Ahí, en Estados Unidos o Canadá, depende de dónde toque. Eh, entonces sí, comunicación, clave para posicionarte y clave para transmitir. Yo me acuerdo aún una charla que di en Mundo Hacker que se llamaba De CISO a Rockstar. Y fue controvertida, pero yo la hice desde toda la humildad y desde todo el corazón, que era una crítica a los CISOs, una crítica constructiva a los CISOs. En España nos quejamos mucho de que el CISO no está en el Consejo de Administración, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado eso? Ahora está empezando a verse un poquito más que lo Un tiene en cuenta, poquito, pero hasta hace un poco éramos los bichos poquito. raros. El CISO reporta al CIO, esto no debería ser así, bla, 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 bla. Pero luego tú vas a hablar con CISOs y el CISO se sigue metiendo en la consola del Sí, no sabe firewall. de negocio ni sabe un plan Sigue haciendo reglas del firewall, sigue tal. Entonces, no sabe hablar de riesgos, no sabe hablar en idioma del empresa, Consejo ¿no? de Administración. Empresa. Y mi charla iba por ahí, desde toda la humildad, decirle a mis queridos CISOs, 100%. señores, si de verdad queréis estar en el Consejo, tenéis que transformaros en un C-level. Entonces, ese tipo de charlas a mí, claro, me encantan. A la hora de, yo se lo digo a mis clientes que a la hora de transmitir no tienen que verte como el bicho raro de la informática. De hecho, yo, como soy externo, muchas veces se lo digo, es que yo vengo de externo y vengo con las 3 palabras en inglés y con otro aire y yo te voy a servir de impulso, sin embargo tú que llevas 10 años aquí no, pero porque tú no sabes comunicar, ¿no? Yo aquí, lo he apuntado aquí Porque para... lo ven mal, perdón, es que incluso, no es que lo sepan, es que lo ven mal, es que piensan que para ser un gran CISO tienen que ser el mejor tequi del mundo, y no es así. Yo también lo llamo el mito del inteligente callado. De que para ser inteligente tienes que ser callado y tienes que poner cara de suspense. Y yo puedo ser capaz de escuchar, pero también tengo posibilidad de comunicar, ¿no? De hecho, lo comentaba otro día en una broma, ¿no? De que al final triunfa el que comunica bien y el que sabe venderse, ¿no? Porque al final hablas de la comunicación, pero claro, la comunicación es una palabra muy grande, ¿no? Y ahora hablaremos un poquito más de las ventas y de todo este tema. Luego pasaste a VMware. Sí. Claro, VMware, amigos, ¿quién no tiene un VMware en su casa o en su empresa? Otro pure player de la virtualización, ¿no? Entonces, estamos hablando de que primero creaste la arquitectura, la pusiste ahí arriba y dijiste, pues ahora me voy, porque eso es porque te apeteció cambiar, ¿no? Porque al final tú no te mueves por 1.000 euros al mes. Entonces, te vas a VMware, otro proyecto que te ilusionaba, por una empresa Buah. más consolidada, mucho más grande, Fortune 500, ¿cómo te dio por ahí, por VMware? Pues la verdad es que a la llamada de VMware, ¿quién dice que no? O sea, es imposible. A la llamada de Que si me VMware dices que fue el dinero, me vale también. Oye, fue el dinero. No, no, a ver, hubo un Me dieron salto. un cheque A ahí. ver, hubo un salto cualitativo, no te lo voy a negar. Que soy hipócrita. Pero no, a la llamada de VMware es imposible. A ver, ahí yo quería varias cosas. Eh, Quería entender el mundo gran cuenta de verdad. Porque en Sophos, lo que es el mundo Enterprise de verdad, no llegábamos middle. a él. Es más middle. Sí vendíamos a IBEX 35, pero no vendíamos de una forma Enterprise. Entonces, que yo personalmente, de enriquecimiento personal, buscaba entender y ser el mejor haciendo deals de muchos millones y construcciones de relaciones en el mundo Enterprise. ¿Cómo se hacía eso de verdad? Entonces fue un reto alucinante. De hecho, aquí a MJ, oye, estoy pasando muchos mensajes, pero lo paso, ¿eh? MJ, gracias por confiar en mí. Me ayudaste mogollón y vamos, VMware, lo tengo aquí aún. Pídele que se suscriba al canal y que apoye. MJ, suscríbete al canal y apóyanos a los dos. Estate pendiente de los nuevos proyectos que saque Pablo, ¿no? Y perdón, VMware. Tú piensas que VMware, efectivamente, jugador de virtualización, fue quien inventó las Sí, máquinas Champions virtuales.
Pero tú piensas que no nos pagaban por vender. A mí, que tú comprases Biosphere o no, me daba exactamente igual. Tú tienes que abrir Nosotros mercado, abrir teníamos que vender soluciones. el resto de soluciones. Competir contra Citrix en VDI. El No Horizon, me la digas, ciberseguridad. claro, competir contra Citrix en VDI no es fácil. Compramos Black Carbon, meternos a Sí. competir con Sophos, Palo Alto y CrowdStrike en el EDR. Sí. Competir contra Cisco en el SDN. Con Nutanix. Con Nutanix en la hiperconvergencia. O sea, sí que era un gran logo, pero teníamos unos desafíos animales. Sí, que no venía de las rentas del fabricante que y decir, no. yo tengo mi cuota de mercado, con que poco que haga, pues poco push que haga, ya lo salgo. Que tú no te quedabas sentado. Si tú te quedabas sentado, no te entraba ni un solo pedido. Y luego, aparte, aunque tú digas eso a nivel estratégico global, porque pasa ahora mismo, por ejemplo, en el entorno Microsoft, ya no te pagan vender licencias de Office, no te las pagan, Claro. te pagan otras cosas. Claro. Pero también tenéis la lucha de que en aquella época estaba Hyper-V también creciendo, consolidándose. Es decir, que tampoco. Que tenéis que Red Hat manteneros. se lo tomamos súper en serio en Red esa Hat, época también. a nivel corporativo, mucho Red Hat, y tenéis que mantener ese estándar de calidad también. O sea, Totalmente. Y teníamos que luchar contra, por ejemplo, si hablamos de Red Hat eran los cool. Porque eso Los disruptivos, sí. tal, no sé qué. Nosotros éramos un fabricante americano contra el open source. O sea, las guerras eran animales. Y yo personalmente, encima, yo cuando entré en VMware, todo el equipo que tenía había aplicado a mi puesto. ¿Vale? Todo el equipo, o sea, todos mis comerciales habían aplicado a mi puesto. Todos los comerciales que tenía me sacaban 20 años de experiencia. Pero llevaban un par de años sin hacer la cuota. Y esa fue la clave para que entrase yo. Pero yo me acuerdo en la primera cena. Lo voy a decir en público. Hoy te estoy soltando cosas, ¿eh? Yo no. Mira, ve hasta dónde te quieres meter en el No, barro. me meto. No hemos firmado ningún seguro. Enrique Montero, que ahora está en Salesforce, ¿vale? Hago la primera cena de equipo en Barcelona. Yo llevaba 2 semanas. Y bueno, pues me siento al equipo y le digo, bueno, llevamos ya 2 semanas, tal. ¿Cómo estáis? ¿Era lo que esperabais? ¿No? Tal cual. Y se me acerca Enrique y me dice, pues mira, Pablo, estamos un poco decepcionados, la verdad. Se han tardado 9 meses en traernos un director comercial y pensábamos que nos iban a traer a un tío súper senior que nos iba a abrir todas las cuentas. De Silicon Valley. Y has venido tú, que eres un chavalito. Esa fue mi primera interacción con mi equipo. Luego es verdad que ahora... Y de hecho, si lo digo en público es porque somos buenos amigos, ¿eh? Sí, pero que marcó, se levantó la pata y marcó su territorio. Así fue el tema. Y nada, la verdad es que hicimos un trabajo interno súper chulo, porque el departamento Enterprise, ¿no? Que somos éramos la élite del fabricante, somos los que traemos los millones, ¿sabes? Había malentendido qué significa ser la élite. Entonces era un player que estaba como aislado de todos los departamentos, ¿sabes? Y lo que conseguí, para mí, uno de mis grandes éxitos ahí fue, pues yo que sé, que el departamento de Canal nos amase. Y además Canal y Enterprise normalmente sí que están bastante peleados, porque Sí. la Enterprise va a su bola a hacer sus deals. Que nos llevamos espectacular con Martí y el equipo de PSO, con Sergio y el equipo de preventas, Advisory con Moisés, que al final fuimos un eje. Y lo entendimos muy bien, que nuestro trabajo es ser el eje de la venta y ser capaces de articular todos los departamentos Y todo el territorio por una. a por una. Aunque a por un tuvierais gran diferentes deal, cuentas ¿sabes? de. Y eso fue uno de los grandes éxitos. Como te digo, no tengo tanto seguimiento de esa parte, ¿no? De VMware, ¿no? Porque yo al final soy un poquito, ya sabéis que soy un poquito ignorante y estoy muy cerrado en lo mío. Pero sí que es cierto que al final estas cositas, yo sé que tú has hecho grandes hitos. Empezaba diciendo, no, que todo lo que toca es oro. Y si ahora nos dice alguna criptomoneda o algo, apuntar la criptomoneda, que hay que invertir en ella, ¿no? Yo recuerdo mucho también esa parte de marketing en la que era un marketing, digamos, creativo, más del estilo de los, como podría decirte, de los 90, ¿no? De lo que nos criamos con los grandes anuncios de Coca-Cola, de Levi o de BMW, ¿no? Y yo siempre pongo la broma de que este hombre iba a las conferencias y tenía calcetines de software. Sí. Entonces la gente te daba chupachú y este hombre te daba unos calcetines, ¿no? Pues valga tontería, ¿no? Pero siempre buscando el gancho, la Me encanta que lo digas, porque el tema de los calcetines... tuvo cola. Habrá gente que todavía te pida. Lo que pasa es que ahora si tú vas a la RSA de este año, todo el mundo daba calcetines ya, ¿eh?
No digo que lo hayamos hecho nosotros. ¿Pero esto cuándo fue? ¿Hace 10 años? Claro, José? hace 10, 15 años. Y es verdad que nuestros primeros calcetines, esto lo tuvimos que hacer en España, en local. O sea, el corporativo no sabía que hacíamos estas cosas, ¿eh? Todo Estados O Unidos, sea, su mentalidad. claro. Y sí, hacíamos cosas bastante, Sí, muy bastante divertidas. tricky, sí. Pero al final esas son las cosas que quedan, ¿no? Que te regalen un boli hoy en día cuando íbamos al Simo, ¿no? Entonces acabas de esto y te metes en otra aventura, que es ir al desierto de Mongolia y abrir BD Rusty. Sí. Es decir, un proyecto que había muchos compañeros estuvieron ahí, que en fin, tiene muchas anécdotas que contar, no quiero que entre tampoco en detalle, pero te vas de director de marketing y encima vais a Italia. Es decir, Sí. no solo habréis en Mongolia, sino que tienes que saltar de Mongolia a Kazajstán. Otro proyecto que lo harías porque te apetecía mucho, es crecer otra vez a otra criatura. Totalmente. De hecho, te digo, yo en el COVID tuve ahí un poquito crisis y mi madre se puso muy malita, está muy bien, no te preocupes, está muy bien, ¿vale? Pero me entró un poco de crisis y un poquito de odio hacia el mercado tecnológico y de hecho lo dejé un par de años, ¿vale? Y ya está. Hasta aquí he llegado con la tecnología, no puedo más, me voy, me fui a Murcia, abrí un restaurante, hice otras cosas, tal. Es verdad que tenía mi consultora, entonces nunca me fui del todo porque ayudaba a fabricantes a entrar en España, pero lo hacía a mi ritmo y como yo quería. Y un día me llamó Bea, la directora de recursos humanos de Bidiraptive, y me dijo, tengo un proyecto para ti que no me vas a poder decir que no. Ya, Bea, tía, que yo ya me he retirado. Que no me vas a poder decir que no, vente a Madrid y tal. Y vi el proyecto y la verdad es que me encantó. Entonces entré de CRO y esto llevaba marketing, producto y ventas, ¿vale? Pero llevaba a nivel mundial. O sea, llevaba España, Italia, Panamá y Estados Unidos. Y Italia, de verdad que fue ir 3 veces a Italia y ver la oportunidad. O sea, Italia es un país que casi nos triplica el PIB, ¿vale? Es un país donde sí que triplica o cuadriplica la inversión en ciberseguridad. En España, pues resulta que está a años luz detrás de nosotros. Es como pasa con Alemania, con la fibra, que Ese es- están, es campo todavía. Claro, yo llegué ahí y dije, pero espera un momento, tenemos a clientes que tienen 3 veces más presupuesto para ciber, que no le importa gastárselo, pero que no saben ni en qué gastárselo, ni saben por dónde le están viniendo las movidas. Sí, queda tu campo. Hablé con mi jefe y le dije, tío, y con el propietario, le dije, chicos, yo sigo siendo global, pero es verdad que en el país donde estás físicamente le dedicas más tiempo y más amor. Eso es Más así. contacto, más Más cenas, contacto, más más tal, más llamaditas, cual. más tal. Le dije, me voy a Italia ya. O sea, tenemos una oportunidad aquí con todo el talento que tenemos en España. Más claro, el SOC lo teníamos SOC en Italia, pero teníamos SOC en España, que era un poco el que dirigía todos los SOC mundiales, ¿no? Dije, no me tengo que ir, me tengo que ir. O sea, que hay una oportunidad que es animal. Y es verdad. O sea, la oportunidad, y incluso a día de hoy, a cualquier amigo mío que quiere expandirse, le digo, déjate de tal y vete a Italia. Apuesta por Italia. Sí, yo al final, ya, como estoy viendo un poco el sabor, ¿no? El sabor de Pablo, Pablo se mueve por emociones y por proyectos y por sentimientos. Y cuando Pablo decide que hay algo que hay que hacer ahí, está muy bien. Para los demás fue una putada, perdonad la expresión, porque lo veía en Instagram, entonces todas las noches cenaba pasta, se tomaba un quesito bueno por ahí. Hombre, Entonces, siendo de Murcia, que Murcia se come muy bien, pero claro, ya te lo veía ahí en Italia, y digo, mira, Pablo, ya está insultando a los que queremos hacer dieta. y es que Aunque, Roma, aunque no te voy a culpar de mi estado de salud, ¿no? Pero sí que tú tuviste impacto en varios ámbitos, ¿no? Hasta en las redes sociales. Estás en España, italiano, hablas inglés. La semana pasada estuviste en Portugal, hablas madrileño y murciano. Al final, una persona de éxito creo que coincidirá, como han dicho varios ponentes, que no se encarcelen en España. Que una cosa que todavía hay que decirla, pero que aprendan inglés, ¿no? hombre, a ver, el inglés es obligatorio. O sea, inglés no hay ninguna duda, es un básico. O sea, el inglés ya no es valor añadido. El inglés es un básico. Punto. Y a partir de ahí hay que añadir cosas. Pero yo no diría aprender idiomas por aprender. O sea, es irte fuera a aprender experiencias. Yo empecé en Francia y luego en Francia he vivido 3, 4 años. Y me ha aportado mucho saber cómo se hacen los negocios en Francia. Y me ha aportado mucho ver cómo construían los proyectos los franceses o cómo hacían el canal. No solo es el hablar francés, o en Italia. En Italia, joder, estos años en Italia me han enseñado mucho más la importancia del networking.
Italia se mueve muchísimo más por networking que Sí, pues España, ¿eh? relaciones, son mediterráneos, Es salen a cenar, beben es y se espectacular. relacionan. Y si quieres conocer a fulanito C, tienes que pasar por A y por B para que sea C, si no, no hay una manera de hacerlo, ¿vale? Entonces, ya no solo por aprender idiomas, sino por amplitud, De mira, de miras, de vida. mente y disfrutar. O sea, yo es verdad que en Instagram os he fastidiado mucho, pero porque en Roma era el hombre más feliz del mundo. Y cuando estaba triste, me iba al Coliseo. Hay una pequeña cafetería Tomad nota. enfrente del Coliseo y me pedía una copita de vino mirando el Coliseo. O sea, ¿cómo voy a estar triste? Estando en ¿Cómo el voy a centro del, estar en el triste? centro del mundo hace 2000 años. Se me ponen, mira, se me ponen los pelos aún, vamos. Al final, viajar y enriquecerse. Yo no a esos niveles, ¿no? Porque al final no todos podemos permitirnos vivir en los países. Ay, pero- yo tengo mucha suerte que, joder, he tenido suerte, o sea, Claro. quiero decir, he tenido suerte que yo le propuse, tenía mucho sentido, pero a lo mejor el propietario de Bidisruptive podría haberme dicho que no, aunque tuviese sentido mi propuesta. Sí, o hazme un business plan con números a ver si es real. Claro, o no, ver lo quién hice, sostiene. hombre. Ya, pero bueno, pero apostaron por ti, apostaron. Tejí 5 meses de maquiavélico total para que no pudiese decir que no, ¿vale? Escenario perfecto. Hombre, pero podría haber pensado que me dijese que no. O cuando, antes de ser country manager en Sofos, tuve la oportunidad de que mi jefe, Cristian, me dijo, ¿te quieres venir a París? Tú nunca, Pablo, nunca has sido product manager para Europa. Antes de dar el salto a country manager, ¿por qué no haces de product manager en Europa y te tiras aquí 1 año o 2 conmigo en Francia y trabajamos codo a codo, tú? Pues también he tenido muchísima suerte. Porque no es lo mismo hacer un trato en Italia que con un austriaco, que con un Nada que belga ver, o un nada francés que de Lyon. ver. Pero es que no tiene nada que No ver. tiene nada que ver. Yo al final, dentro de lo pequeñito que yo soy, al final yo siempre digo que cuando viajes, bueno, sobre todo que intentes salirte de los tours turísticos, ¿no? De las tres tonterías. Para mí es muy importante una tontería cuando hago turismo es conducir. Porque siempre le digo yo a mi pareja, a mi mujer, le digo, es que si no conduces y no echas gasolina, si no compras en el restaurante o no vas al supermercado, no te cocines, entonces son maneras de viajar, por supuesto que tenéis la oportunidad y más hoy en día con el teletrabajo. Hemos hablado de comunicar, hemos hablado de marketing y la otra pata para mí es las ventas, ¿no? Hoy en día nos pasa en la informática que muchas veces la gente no sabe comunicar. A esto se asocia que los informáticos o la ciberseguridad somos gente rarita, que nos gusta hablar cosas, palabras raras, estar ahí en la cueva, lo que se decía de tengo un técnico, lo doy de comer por debajo de la puerta, pero hoy en día ya está resurgiendo mucho más el tema de las ventas. No sé si es porque todo el mundo quiere hacerse millonario o te lo dicen, pero te pones a hablar con los gurús de las ventas y te dicen, es que todos vendemos. Desde que tú te vendes para encontrar una pareja, o te vendes para encontrar trabajo, o estás vendiéndole a alguien, ¿no? Entonces yo creo que tú coincidirás conmigo en que las ventas y la comunicación, sobre todo, un pilar básico, ¿no? Pilar absolutamente básico. Aunque no te dediques a formalmente a las ventas, aunque seas desarrollador, pero en algún momento tienes que tener esa habilidad. En una empresa vende todo el mundo y en la vida vendemos todo el mundo. Y eso es así. Es que no me gusta vender, dice la gente. No te gusta vender, o sea, no te gusta si estás de fiesta y quieres ligar, eso es venderte. Esto es venderte. Eso es vender el producto más importante que tenemos, que somos O nosotros. decirle a tu madre que te compre unas zapatillas. Mamá, que me he portado bien. Vendemos todos. Mira, esa es una oportunidad que sí que he perdido, tío, porque yo he sido muy estudioso de las ventas, soy un apasionado, un defensor de las ventas desde hace muchísimo tiempo y no me he hecho gurú de ventas, tío. Mira, eso sí que Un tenía monje malo, Joder, uno de tendría que estos. verme ahí lo he hecho mal. Tenía un blog que no sé por qué lo dejé caer sobre ventas, que de hecho sí que es verdad, un artículo que escribí sobre el mundo del forecasting, de hacer forecast, que es el artículo de forecast más leído en español de la historia. Fíjate, si hubieras continuado. Y si hubiese continuado con eso, tío. ¿Cómo veo yo las ventas? Las ventas, al contrario de lo que piensa casi todo el mundo, es una ciencia, ¿vale? Las ventas no es tener palique. Las ventas no es ser un charlatán. De hecho, yo gran parte de los mejores vendedores que he tenido jamás en mi equipo eran introvertidos. Y callados, escuchaban, sabían. Eran introvertidos. No eran... Tú una venta, si la vas a construir por relación, la puedes construir de diferentes maneras. Yo, por ejemplo, es verdad, pues que tengo, para bien o para mal, pues me hago notar. ¿Pues te refieres a ser hunter, farmer o no te refieres? No, es que ni siquiera. Es que yo creo que el problema es que hemos pasado de que no se habla nada de ventas a los máximos gurús que sueltan muchas gilipolleces. ¿Se puede decir gilipolleces? Sí. ¿Se puede decir tacos? Si estáis escuchando los Vale. que sí. Mete pi en edición y ya está. Que han pasado a decir muchas tonterías exagerándolo. Entonces sí, se puede ser farmer, se puede ser hunter, pero eso al final vendemos todos, ¿vale?
Y cuando hablo de ciencia, ¿a qué me refiero? Me refiero a que hay un proceso de ventas. Y si tú sigues un proceso, es más fácil que llegues. Me refiero a que hay maneras de influenciar a la gente. Influenciar no es manipular, ¿eh? No es lo mismo. eh, que están probadas científicamente, hay maneras de comunicar que están probadas científicamente, y lógicamente luego es una parte de arte, porque tienes que tener cintura para lo que te pase. Pero si no eres conciencioso, por ejemplo, un buen comercial, a mí me da igual si es introvertido o extrovertido. Lo que no me da igual es que no sea un obseso de los detalles. De los detalles, porque es el comercial el que hace que las cosas pasen. No es el preventa. El preventa es clave, y por supuesto, y de hecho yo estoy donde estoy gracias a mis preventas también, pero no es el preventa el que va a empujar la venta. Es el comercial quien le tiene que poner en el momento y quien tiene que perseguir al cliente, quien tiene que perseguir al preventa, quien tiene que estar seguro que la campaña de marketing se ha lanzado en el momento adecuado para su cuenta. Entonces, amor a los detalles, amor a la comunicación, ser organizado o dentro del caos tener tu orden, ¿vale? Y luego un poquito de cintura, lógicamente, eh, para vender. Por último, y mensaje también, que esto me saca de quicio. Ahora está lo de los closer. Eso lo has visto, ¿no? Setter, closer, Oh, los closer, los cerradores. Eso es una de las mayores tonterías que el que vende, existe vende, en la vida. ¿no? De hecho, cerrar es la parte más fácil de la venta si has construido bien la venta. En la parte de arriba del embudo la complicada, el embudo como la vaya a hacer. Construir un proyecto desde cero Sí, yo tengo claro. es 1000 veces más difícil que Más cerrarlo. que llegar a la firma de ese sí. No, pero estos son anglicismos también y luego al final son. La industria al final quiere que te hiperespecialices para que seas más tonto, perdón también la expresión, ¿no? Pero lo tenemos claro, no nos vamos a focalizar mucho en las ventas porque él es un experto en las ventas y este no es el foro. Yo la verdad que he empezado a aprender de las ventas y me está cambiando mi forma de ser en todos los sentidos y estoy aprendiendo mucho de ventas. Ahora lo respeto mucho más a los accounts. De hecho, ya no los vendo, yo no los llamo comerciales, ya los llamo account. Porque comercial parece que es que Ya, bueno, pero de círculo de lectores, con todo mi respeto de pues los yo los libros. llamo vendedores, porque tenemos esta palabra en español Porque parece que no no está es, mal. parece que no está mal. Account, vendedor, pero para mí el account tiene el significado de cuidar, ¿no? De Sí. hecho, tengo varios accounts que he aprendido mucho. Uno de ellos, Enrique Polo, he aprendido mucho de él. De hecho, es de los que yo creo que es una persona que te podría vender BMW, casas o hipervirtualización. Porque luego yo creo que el account tiene que tener una serie de requisitos y luego para eso está el preventa. Tiene que tener un apoyarte. chasis. Yo lo llamo chasis. Sí, un chasis. Tiene que tener un chasis de account. Y luego ya ese chasis, adaptarlo a donde tiene que estar. Pero tiene que tener un chasis, sí. Vamos a cambiar algo que no sé si tiene algo que ver con la tecnología o no, y es el vino. Bien. Vamos, Espera, me puedes quitar la voy a camiseta. quitar la americana, con tu permiso, ¿eh? No sabíamos si poner unas copas aquí o iba a ser muy informal y no sabemos si hemos bebido o no. Lo dejamos a vuestra imaginación. No hemos bebido. ¿Por qué digo esto? Porque él tiene. O sea, está muy denotado el gurú, ¿no? Pero es una persona muy importante en la tecnología, una persona muy importante en la ciberseguridad. Pero es que en su Instagram es un top influencer, pero influencer en el buen sentido de la palabra, del mundo del vino, ¿no? Y antes de empezar a hablar con el mundo del vino y del foodie, porque creo que es algo que nos va a gustar, pero ahí volvemos a lo mismo, a influenciar en los demás. Porque realmente cuando tú estás vendiendo estás influenciando una decisión de compra, pero tú en Instagram, tú realmente, aunque indirectamente sí, hay un marketing 2.0, venta indirecta, patrocinios, pero no me refiero a eso. Me refiero a que tú hace un año, hace dos, hace cinco, empezaste tu proyecto, tú querías comunicar, querías decirle a la gente, oye, beber buen vino, te estoy enseñando. Eso es otra cosa más de tu modus vivendi de influenciar y de vender, ¿no? Al final también es venta, aunque no Es percibas venta, dinero. es comunicación, y luego estaba la parte también, para ser honestos. Como te dije, dejé la tecnología y abrí restaurantes, y abrí uno en la playa, que tú viniste, el de la playa, ¿no? El Chato Playa. Sí, estuvimos ahí. El Chato Playa fue un desastre. Fue un desastre. Sitio precioso en la playa. Sí, ahí, sí, pero fue un desastre ese restaurante. sí, ¿no? Y me acuerdo, yo desesperado, pero estaba desesperado en esa época, ¿eh? O sea, no te cuento todas mis miserias porque vamos a seguir con alegría, pero fue una época muy dura. Entonces ahí me escribieron unas influencers de Murcia y me dijeron, oye, tal, ¿quieres hacer una colaboración? Vamos para allá y no sé qué. Y yo hasta ese momento nunca había hecho colaboraciones con influencers porque pensaba que eran, pues eso, vividores, proscritos y unos timadores, ¿vale? Pero claro, estaba desesperado, tenía que llenar el Chato Playa.
Y que aquello era campo. Estamos hablando que hace muchos años, no Claro, está tan estandarizado claro. como ahora. Y dije, sí, sí, por supuesto, venir. Y vinieron, pues vinieron Miriam, la enfermera rubia, Noelia, vinieron 5 de las mejores influencers, no foodies, pero influencers de todos los campos de Murcia. Joder, y durante 15 días, tío, tuve el restaurante lleno. De miseria a lleno, ¿vale? Luego tuve la suerte que vino Chuso Jones, que vive por ahí, por la Qué zona. viejo. Subió una historia. Y yo le hice un tiramisú en la mesa. En la mesa el tiramisú lo hacíamos en la mesa. Me ponía los guantecitos negros y hacíamos el tiramisú en la mesa. Subió la historia. El mejor tiramisú que me he tomado en Murcia. Desde el día siguiente hasta final de septiembre yo solo hacía tiramisús. O sea, yo llegaba al restaurante, me ponía los guantes negros y estaba 8 horas haciendo tiramisús. Si no le cambié el nombre, no sé por qué, pero la gente me decía, el tiramisú de Chuso, el tiramisú de Chuso, el Sí. tiramisú de Chuso. Yo digo, ostras, pues esto de la gente de Instagram, Sí, tiene ojito, que tiene su tal. Volví a hacerlo en septiembre cuando reabrí el restaurante del centro y lo volví a tener lleno. Y ya Miriam... Show me your money, güey, enséñame. y Miriam me dice, tío, pero si tú comunicas muy bien, ¿por qué no Claro. haces esto? Y lo primero que dije es, tío, 40 palos, me voy a poner ahora a bailar en TikTok. Hay muchas maneras de hacerlo. Claro, y me dijo que hay que no, tío, que crear contenido no es bailar en TikTok, que lo puedes hacer de muchas maneras. Y me convenció, claro, y dije, coño, pues si puedo yo ser creador de contenido influencer, ya no dependo solo de que vengan ellos a llenarme los restaurantes. Y para ser honestos, Miriam me dijo cuánto ganaba. Y dije, que se puede ganar. Puedo ser feliz por publicitar y ganar plata. que se puede ganar esto también con las redes. Y dije, coño, pues vamos a intentarlo. Y es verdad que el primer año y medio me veía a mi abuela, porque le abrí un Instagram para que me apoye viese, al canal y ¿sabes? se suscriba. Sí. Mi abuela, mi madre y 4 colegas, me veían. Qué bueno. Y es verdad que hoy sí, hoy soy una referencia en el mundo del vino, afortunadamente. Y para mí se me ocurre que para cerrar el círculo, porque no hemos dicho la formación. Porque hoy en día, yo, por ejemplo, sabéis que vendemos los mejores cursos de ciberseguridad, coletilla de tal, pero y no te ha dado por eso, ¿no? El crear masterclass, crear estas escuelas que hay. Hablábamos el otro día de estos que te reúnen ahí en un gran escenario y la gente paga y venga y todo a la vez y cantan canciones, hacen cosas estas de muy americanas. ¿No te ha dado por esa formación que también deja mucha pasta? Deja mucha pasta, El famoso infoproducto. pero me da un poco de pereza, precisamente por eso. Porque es como el camino marcado obligatorio. Primero llegas a 100.000 seguidores, cuando tienes 100.000 seguidores ya puedes hacer un infoproducto, cuando haces un infoproducto ya puedes hacer una mentoría, después de la mentoría no sé qué. Y es un camino tan marcado, tan obvio, tan aburrido, que es que no quiero hacerlo. Pero lo que, por ejemplo, sí hice, y me has picado, te maldigo por haberme invitado, porque me acabas de picar. Sí, sí. El podcast y unir la ciberseguridad y el vino. Eso ha sido de los proyectos más bonitos que he hecho y lo voy a volver a hacer. Es la leche. El compañero del estudio se está frotando las manos. Tráeme más gente así, Kiro. Que con ganas de emprendimiento no, pero al final volvemos a lo mismo. Es que esto es lo mismo de dejar tu impronta en lo que haces, de comunicar. Y por supuesto, lo que yo siempre he dicho, tú puedes comunicar, ser muy simpático y si consigo llevarme el dinero, perfecto, ¿no? No seamos tontos. No, y que, joder, tío, tenemos que saber comunicar la ciberseguridad de otra manera también. A mí me encanta el vino. ¿Por qué no intentar mezclarlo? Aparte, le debo una entrevista a Roberto Barata de Abanca, que le prometí que iba a tener un capítulo y no se lo he hecho. Así que al menos se lo tengo que hacer a él. Yo el traerte a ti aquí, te lo decía, ¿no? A ti y a otras personas, porque quiero diversificar un poquito, porque es que no quiero tener a expertos en Linux y en Azure y en Active Directory, ¿no? Y en más R menos P, ¿no? Entonces, Pablo es una persona, un pure player, un abanderado de la ciberseguridad, pero que sea un abanderado de la ciberseguridad lo hay de muchos estamentos, ¿no? Entonces, el estamento, hacer un equipo, el teaming, ventas, comunicación, formación, imagen de marca, eso también es ciberseguridad. Oye, que te ¿no? sé dibujar si me pones aquí en pizarra, te ¿Sabes? dibujo Hacer un un data esquema, center, sí, donde está la DMZ, eso me lo sé, ¿eh? No lo hagas porque al final lo que ves es que no lo va a vender. No voy a comprarle. Por seguir un poco el hilo conductor que estamos mezclando un poco cosas personales y tu trayectoria, ahora estás en otra compañía, otra de las compañías, una compañía muy famosa del data. De hecho, yo no la conocía
lleva 3 años o 2 años allí. Entonces ahora todos los sitios donde voy a los clientes, le digo, oye, ¿cómo fortificas el dato? ¿Cómo haces esto? Se ha llevado a los mejores compañeros, tiene ahí a Alicia, tiene un equipo maravilloso, están en todas las ferias. Al final, cuando hemos empezado diciendo que lo que toca este hombre es oro, no es por casualidad, es porque al final este hombre hace las cosas bien, ¿no? Entonces, bueno, estamos, no sé si estaba pasándote bien el tiempo, era Yo me lo lo estoy que, pasando era lo que como un bebé. esperaba, no hay ningún protocolo, puedes decir cualquier cosita, ya sabemos hasta dónde llega el YouTube si no censura. Volviendo un poco a tu parte esa más personal, ¿no? Que es la que me interesa a mí, en la parte esta del vino, me hace mucha gracia porque en este mismo podcast hemos hablado de influencers, pero de los malos, ¿no? De los que no tienen aporte, los que a lo mejor estaban vacíos. Entonces, Pablo, yo recuerdo, él tiene varios hits, varios vídeos que se viralizan, y tenía uno que decía los 3 mejores vinos que puedes comprar en Carrefour. Y luego no decían ninguno. O sea, esto no va de las 3 croquetas más ricas de Madrid, poner caras raras. Entonces, es una persona que, igual que es disruptive, o sea, igual que es disruptivo cuando un planteamiento de marketing, en su día a día y en los reels que hace, o sea, te lo explica. Te dice, amigo, no vas a comprar vino bueno en Carrefour, ¿no? Aunque yo te recomiende tal de tanto precio, ¿no? Eres disruptivo hasta para eso, ¿no? No sigues las mismas modas que todo el mundo, no hablas de los mismos vinos. De hecho, si hiciese los vídeos de Mercadona, tendría ahora 200.000 seguidores, porque todos los influencers, da igual si es foodie, vino, lo que sea, todos tienen que sacar vídeo en Mercadona, porque todo lo que es Mercadona se viraliza. Pero la verdad que por respeto al sector vinícola, me cuesta mucho recomendar vinos de súper y vinos tan baratos, ¿vale? Y es por respeto al agricultor. El vino, que es que a veces se nos olvida, viene de la uva, del campo, ¿vale? No sale de la botella. El glamour va después, la cadena. Claro, pero el vino viene de la uva y del campo. Entonces hay un señor con mulos o con tractores cultivando la uva todo el año, cortando la vid, trabajando el campo. Entonces, cuando yo me encuentro una botella de vino más barata que una botella de agua, con uva de 10 sitios, me hierve la sangre. ¿Cuánto crees que ha llegado al campo? ¿Cuánto crees que ha llegado a los trabajadores? Nada. No, entonces no puedo apoyar eso. Es muy curioso porque luego también aparte pues, tiene inversiones en restaurantes, inversiones de inversión, como bien dicho, y de estar constantemente invirtiendo, es decir, que sale a cenar el hombre y descubre sitios, ¿no? Entonces en esa parte es muy curioso porque se te da bien. Podrías ganarte la vida perfectamente con esa parte de la comunicación, del mundo foodie, y sin embargo vuelves con esos locos hackers, como digo yo, vuelves y me estabas diciendo hace un poco, decías, sí, es que estuve un poco de años en los restaurantes y volví, pero es que volviste y ahora vas a dar otro salto con este proyecto. La ciber es espectacular. Te pica, te quema. La ciber es un mercado que es espectacular, es que te engancha, es que estamos haciendo cosas que son importantes. Que tiene un impacto en la sociedad. Es que tiene un impacto en la sociedad, tiene un impacto en las personas, tiene un impacto en las vidas. Es que no. Cuando lo hacíamos cuando nadie nos veía, en la sombra, cuando teníamos cero glamour y seguíamos ahí, encima ahora, a ver, a mí me gusta el glamour, te digo la verdad, o sea, me gusta el glamour y soy un poco egocéntrico. Sí, que te gusta. Es lo que hay. Pero es que estamos haciendo cosas maravillosas y encima ahora se nos escucha. Sí. Es como recoger un poco que el mercado ahora recogemos los frutos. Claro. Porque yo siempre lo he dicho, cuando yo empecé mi blog hace 15 años, recuerdo que, claro, porque dices tú, papá, mamá, la novia, el amigo, más de 8 visitas, a partir de la 9ª ya son gente. Entonces, si tenías 20 visitas, eran 12 personas que Claro. te habían visto, ¿no? Entonces, con esa previsión que ahora podamos tenemos un podcast, estamos aquí en este podcast tan bonito de los estudios y estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, si podemos recoger las mieles, no tanto económicamente, porque eso cada uno iba a disfrutar, de volver. De disfrutar del trabajo, de disfrutar de un mercado que está. Que es que aparte, que está efervescente. Sí. Que es que te lo digo, el data security, que no sabemos exactamente. Perdón, vuelvo al data security, pero no sabemos qué va a pasar, porque están los grandes fabricantes que, claro, han visto el pastel y están intentando comprar. Fabricantes de DLP que están viendo qué tal. Nuevas figuras que irrumpen desde cero para. Y eso solo en data security. Si te vas al networking, si te vas a. Yo lo tengo clarísimo. Es efervescencia pura este mercado. Yo lo tengo claro porque cuando vas a hacer una auditoría y le dices, vale, sí, que no te entren, tal, pues no sé qué, pero ¿y cuando te entren? ¿Y el web service que tienes con 17 proveedores? ¿Tú cómo controlas el dato, lo tokenizas, lo segurizas, lo trazas? Porque te van a hackear, ¿no? Claro. Entonces, son otros retos, ¿no? De hecho, hay empresas en las que su reto ahora mismo es montar un firewall y un endpoint.
como digo yo, y hay otras en las que están en la excelencia ya del dato, porque es lo siguiente, porque al final trabajamos con información. Totalmente. Información El es el security dato. awareness, tío, que era un mercado que era 100% commodity, la formación al usuario final, y ahora está Sí, espectacular lo todo que el se está mundo, haciendo. sí. De hecho, incluso en España tenemos una empresa que se llama Cepo, que yo creo que si sigue por el camino que lo está haciendo, va a romperlo, va a romperlo. Entonces, es que incluso security awareness, que era lo último, que nadie Sí, como que era... por cumplir la ISO. Ahí está. Y ahora es interesante Sí, también. yo lo tengo claro, por eso pues intentamos poner nuestras semillitas en lo que hacemos de ciberseguridad, porque creo que todavía queda mucho por recorrer, no está todo Buah. inventado. Es, por ejemplo, como el mundo de los podcasts. La gente te dice, no, es que los podcasts es que están ya yendo inventados. El otro día veía, porque creo que podcasts, no sé si era al día o al mes o al año, no voy a decir la cifra, pero miles. Sí. Luego, que tengan más de 5 episodios, nada. Luego, por ejemplo, los 5 podcasts más importantes de España son de emprendimiento y economía, ¿no? Que son muchos de los que compartimos, ¿no? Entonces, ahora mismo, crear un buen podcast de tecnología, de ciberseguridad, de data, llevándotelo al extremo de la ciber, de las relaciones, el emprendimiento, creo que es un mundo muy importante y, de hecho, lo vuelvo a decir la tontería, ¿no? Si os gusta esto, lo activáis, le dais a me gusta y así sabemos que os gusta y así pues, compramos más horas de estudio y, y lo pasamos mejor. Vamos a dar un pequeño giro, porque nos quedan 5 o 10 minutitos. Vamos. Estamos echando un rato muy bueno. De hecho, a todos se lo digo. Ojalá que sigamos muchos años y nos veamos dentro de 5 años. A ver, es que has empezado un proyecto muy bonito. Sí, yo sé que a ti te gusta. Y te he tocado la fibra, ya lo has Sí, dicho. Que sí, ahora sí. ya va a respetar sus demonios y su. No, y te doy la enhorabuena además, que Te lo agradezco. esto no es fácil, ¿eh? Pero la enhorabuena es vuestra, porque digo, el traer a gente como Pablo, y Pablo me lo dijo mejor sin problemas, porque hay que alinear su agenda, la mía, el estudio, la luna con la tierra. Entonces Pablo ha puesto Pablo y todos los que han venido han puesto mucho de su parte. En algunas ocasiones nos podemos tomar un café, en otras comemos y en otras les digo, déjame 20 euros para el parking. O sea, todavía les cuesta dinero a ellos, ¿no? Ahora me dejas para el Uber. Entonces me gustaría preguntarte un poco, porque es algo en lo que yo siempre os digo que quiero aprender de vosotros, ¿no? Entonces, de negocios, de ventas, de tecnología, estoy aprendiendo mucho y ese lifestyle también me apetece mucho porque te veo que eres un figurín, Te ¿no? pilla un poquito este año, pero Pero eso, volveremos a bajar. la magia del vídeo te va a hacer fornido Sí, y. sí, sí. Edición, por favor. Un poquito, por favor. Ponme ahí guapo, ¿eh? Entonces, lifestyle, hay que levantarse a las 5 de la mañana, hay que ponerse agua con hielo, hay que hacer burpee. Dios, tío. Cuéntame qué un poquito tu lifestyle. Hay que meditar, hay que rezar. qué sociedad estamos creando también, ¿eh? No, yo te estoy diciendo Madre dos mía. puntos y ya empieza tú. A ver, yo es verdad que no voy a intentar, no quiero sentar cátedra. Yo te voy a contar lo que a mí me funciona, pero es que lo que a mí me funciona le puede no funcionar a otro. Entonces, yo es verdad que madrugo, pero no 5 de la mañana. O sea, yo me levanto a las 6:30, 7. Yo tengo el despertador puesto a las 7:20. Madrugada a 7:20. No es madrugar, o sea, está bien. Está bien. Si me despierto antes. Como está en las redes, Pablo de Loca, es Ya, que la ya, gente se por levanta a las eso. 4, a las 3:30. Pero, bueno, si les funciona, ya ellos. Yo intento despertarme a las 7, más o menos. Antes sí que meditaba 5 o 10 minutitos. Ahora no estoy meditando, a ver si vuelvo. Pero sí que me ayudaba. Cada uno que encuentre su rutina. Sí que intento no usar el móvil a primera hora de la mañana. Pero si no es meditar o es leer o algo. O sea, A buscar quien rece, quien rece. Si no, 15 burpees. No, ni de coña. No, pero Entonces, me lo dice mucha gente lo de meditar. sí. Entonces, algo tendrá, alguna trascendencia tendrá. Sí, sí, y es difícil, ¿eh? No te creas. Yo hasta que aprendí y de hecho aún sigo con la meditación guiada. No, aún soy Con incapaz algo con un estímulo, sonido o con voces que te van diciendo cómo respirar, tal cual, porque no es fácil, ¿eh? O sea, es que vuelvo a lo mismo. Todo es encontrar, o sea, tienes que dedicarle tiempo y tienes que aprender a meditar. Que lo encuentras gratis en YouTube y Sí, tal, pero yo que lo hay que dedicarle un esfuerzo. Yo lo intenté, me compré un libro, intenté meditar y durante 3 o 4 días por la mañana le dije a mi mujer, cariño, he meditado. Y me dijo, cuando se medita se ronca. Y bueno, te has quedado sobao. Claro. Te has levantado a las 6 de la mañana. Has hecho por ahí 4 veces. Perdona que te he cortado. No, Entonces, no. entonces, levantarse un poquito temprano, un poco Y de hacer orden, algo, un poco de poquito. tiempo para ti. Sí, ahí está. No ver el correo nada más levantar. No. O perdona la expresión, en el baño lo primero que hacer es ver el Instagram. Claro, yo por Piensas que ejemplo, no. algunas veces sí que lo hago mal porque en el baño respondo a los comentarios de los followers, pero no, intentar evitarlo. Un poquito, si no te digo 15, 20 minutos, media hora para ti, si te despiertas un poquito más temprano, yo prefiero entrenar por la mañana.
buscar los 20 minutos, la media hora o la hora, lo que puedas encontrar para entrenar. Pero para mí lo más importante sí que es enfrentarte a las tareas más difíciles cuanto antes mejor. Muy bueno. Muy Esto bueno. sí que es verdad y sí que lo recomiendo a todo el mundo. No procrastines con las tareas difíciles. O sea, primero las difíciles. Ya, a las 8, a las 9. Esa llamada que no quieres hacer, hazla a las 9:30 de la mañana. Ese reporte que tienes que construir, que llevas una semana pensando en él, hazlo a las 9 de la mañana. No esperes a las 12:30, no esperes a las 4 de la tarde. Sí, hacer el flamenco, como el sí. chiste. Dice, oye, mi hija se ha apuntado a flamenco. Le dice, ¿cómo le va? Le dice, pues le duele mucho el cuello. De los flamencos de enterrar el cuello, o sea, enterrar los problemas en la cabeza en la arena, no, al revés. Cómete los problemas. Enfréntate cuanto antes en el día mejor. Porque la gente suele utilizar las primeras horas de la mañana para las tareas repetitivas y fáciles. Y ahí es donde tu energía está aún a tope. ¿No? Hazlo difícil primero. Porque eres mañanero, eres diurno. Claro, yo soy diurno. Mi pico es... O sea, de hecho, yo a partir de la 1 de la tarde ya me noto... Yo las tardes las trabajo mucho menos. ¿Hayas bebido vino o no? ¿Haya bebido o no haya bebido vino, efectivamente? Pero las tardes soy menos productivo. Yo también me pasa igual. Por la mañana no tengo ningún problema en levantarme. Creo que es importante reseñar, amigos, que le respondan a los followers en el baño. De aquí a un OnlyFans, nos quedan unos días. Cuando veáis que he respondido a algún comentario ya sabéis lo que estoy haciendo. Me too. La gente te dice, eres muy hater, te lo tomas muy en serio. Le digo, pues estoy en el baño. Claro. No me lo estoy tomando en serio, ¿no? Bueno, tengo que decirte que ahora todos los comentarios de los haters ya ni los respondo. Yo los respondo ChatGPT. A los haters, pero ya ni pierdo tiempo. Al hater de tal, tengo una integración con ChatGPT. Le tengo bien educado. Cuando oye palabras raras. Es el quien responde. Que alimenta el algoritmo. Que no pierdo tiempo. Que alimenta el pierdo algoritmo. Tiempo con ellos. Una de las cosas que tenemos que aprender. Si se te ocurre así rápidamente algún libro que te haya impactado últimamente, no hace falta que sea una gran obra de la literatura ni de ciberseguridad. Que te has leído hace poco, que lo tengas ahí. No, pero de leer. ciber sí. De ciber me he leído uno que se llama Cyber Mindset. Está para estar la pregunta, me ha dicho. Tengo que ver el actor. ¿Cómo se llamaba el hombre? es que no. Es que un apellido. Giovanni Cerrato. Luego lo escribe Giovanni bien. Cerrato. Cyber Mindset. Sí que me ha gustado mogollón. Porque cómo escribe el libro. Porque son pequeños capítulos. Yo, de hecho, me leo un capítulo al día, que son 2-3 páginas, con lo cual es súper fácil de consumir. Y es su vivencia personal como CISO. Entonces, cada capítulo empieza con una cita, afrontando la problemática, y 2-3 páginas de sus vivencias y best practices. ¿Cómo la enfoca? Y luego, verdad, pero sin querer ponerme ni sonar... Es que claro, si hablamos de estoicismo voy a quedar como un pedante, tío. Pero a mí me ha flipado leer a Marco Aurelio. Marco Aurelio. Sí, es verdad. Y no intento ser gurú de Instagram ni de TikTok. Últimamente se oye mucho. Pero que de verdad que lo puedes hacer de dos maneras. De hecho, hay un podcast gratuito en Spotify que te lee te lee cada capítulo y te da su versión del capítulo, ¿vale? Porque este libro es para leértelo uno a uno y reflexionar. Interpretarlo, Sí. llevarte a tu terreno, sí, lo hemos hablado antes. Claro, había quedado yo como un paleto. Yo me estoy leyendo la última biografía de Enrique Tomás, del jamón. Sí. Que además es malísimo porque te estás leyéndote los capítulos. Me leo uno así, esto rápido, en 10 minutos. Y te lees ese, entonces ya estás todo el día pensando en comer jamón ibérico. Estás aprendiendo de un gran empresario, ¿no? Porque este tipo tiene Sí. un empresario en la bomba, pero estás todo el día pensando el umami ese de jamón, ¿no? Cada uno él habla del estoicismo y de Marco Aurelio y de los griegos. Es que me volví loco con el estoicismo. Sí. Ahora me he relajado, pero me obsesioné. Yo me leí un resumen, un libro que es muy famoso en Amazon cuando lo buscáis, y hay uno que te da las grandes líneas, ¿no? Una película, por no salir... Joder, una película. Pero lo mismo, no me digas la mejor de que te... Aunque sea una vez que de pequeño te reías mucho, que no me digas... Pues mira, una que me fastidia porque ahora es de pago en Prime y se la quería enseñar a mi novia y voy a tener que alquilarla, que es The Founder. The Founder. Que es la historia de McDonald's. De McDonald's, buenísima. Buenísima esa peli. Buster Keaton, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Michael Keaton, efectivamente. Cómo se hace con el negocio. Me encantó esa película. Sí, yo le vi el otro día una que me recomendó alguien aquí en un podcast, de una fiesta que hicieron unos influencers con un rapero norteamericano que nunca llegó a hacerse.
en una Ostras, isla. pues Entonces, voy a tirar de crearon un hype muy grande, llenaron las redes sociales de modelos en la isla y luego es que era llevarse un festival a una isla de lujo y era un desastre, ¿no? Pero consiguieron una ronda de financiación de 20-30 millones de dólares y es muy bueno porque habla pues, del mundo Miami, reggaetón, rapero, hasta el marketing. Es una mezcla así muy, muy rara. Estamos terminando. El dueño del estudio ya está diciendo, tenéis que pagar otro Bitcoin más. Pero ya sabemos qué es lo que ha hecho y lo que va a hacer y sabemos que esta empresa va a revolucionar. Jubilación, 2 puntos. ¿Dónde te ves? ¿Te vas a jubilar? ¿Vas a ser un workaholic? ¿Vas a necesitar estar ahí siempre con tal? ¿Te ves en la playa o en el campo plantando tomates? ¿Cómo te ves jubilado? A ver, Workaholic creo que no. Creo que voy a ser capaz de desconectar. A lo mejor no 100%, a lo mejor después de esta experiencia es el momento de reactivar mi consultora y hacer cosas a mi ritmo. Si pudiese vivir de, de dar charlas sería un sueño, pero a día de hoy cobro muy poco por charla, con lo cual estoy lejos de ese sueño. Eh, y en un momento dado jubilado 100%. O sea, yo creo que no pasa nada por no trabajar. Tendría hobby, es que es la siguiente Claro, pregunta. tendría hobbies. ¿Crees que tienes una vida para llenarla de que no iban a ser las 10 de la mañana y ya te ibas a cansar de ver la tele o de leer? No. Primero, piensa, solo en España hay casi 6.000 bodegas, pero es que en Italia hay 37.000 bodegas y en Francia hay 29.000 bodegas. O sea, no voy a poder aburrir. Sin Porque irme puedo ir. sin ir al gimnasio no sabemos cuánto hay. El gimnasio no lo sé cuántos habrá de estos locos. Pero solo si quiero visitar más bodegas ya tengo para mucha jubilación. Turismo de... Restaurantes me quedan 1.000.000 por conocer, ciudades me quedan 1.000.000 por conocer. No, tendría hobbies. No te va a aburrir. No. Y yo creo que aunque sea impopular, esto de que el trabajo dignifica, hay épocas que sí y épocas que no. Lo tengo claro y me congratula porque yo pienso lo mismo, ¿no? De hecho, yo siempre digo que me gustaría poder jubilarme a los 53, 55, poder jubilarme, poder tomar la decisión. Claro. Si quiero, me puedo ir a un ritmo, a más Ahí ritmo, está. menos, pero ni estoy deseando jubilarme porque me gusta mi trabajo, ni quiero que sea de los que me vaya a jubilar Pues y voy a entristecer. estamos exactamente en el mismo, en el mismo Sí, mood, la misma que onda. dice, en la misma onda. Poder tomar la decisión de aquí a unos 8 o 10 años. Sí. Y ya veré qué decisión tomo, es que no lo sé. A lo mejor quiero seguir trabajando porque me gusta mi trabajo. Sí, pues O a lo mejor quiero trabajar media jornada. O a lo mejor ya digo, se acabó y no quiero trabajar más. Sí, es que no sabemos lo sé. si comparte el segundo Lambo o vender el Lambo y Claro, comparte una claro. bici. Hay un libro muy famoso de japonés de la cultura de la cultura y de la longevidad que se llama Ikigai, muy famoso, y hablan de que el secreto de los japoneses de tan longevos de no sé qué islas, en España también somos muy longevos, pero el secreto de esta gente es que tenían una actividad física laboral moderada, porque claro, si trabajas en una mina te vas a morir en 2 días. Claro. Pero si no trabajas también. Entonces, esta gente pues tiene un pequeño huerto y luego también la interacción social. Dice que los abuelicos ahí en Japón de 70, 80, 90 años, pues el día del cumpleaños hacían no sé qué, hacían un mercadillo. Entonces, todo eso era el secreto de la vida, ¿no? Al final, el secreto de la vida no significa estar enganchado a una máquina, porque eso ya lo vamos a vivir, ¿no? El tomarte una pastilla y que estés así, con todas las connotaciones que esto significa, ¿no? Entonces, Pablo, me alegra mucho que hayas estado ahí con nosotros. No sé si has estado bien. Lo he disfrutado muchísimo, de verdad. Lo que van a ver ellos es lo que ha salido. Si hemos cortado algo, no se sabe. lo vaya a ver, ¿no? No sé si me he algo pasado... algo que dejar a la posteridad y piensa que a lo mejor viene dentro de 5 años. No, que no sé si me he pasado diciendo cosas, pero Bueno, ya están el dichas. tiempo lo dirá. Ya están dichas. Si no sabéis de lo que estamos hablando, no lo sabéis, Ahí ¿no? está. ¿Te apetece una frase, 30 segundos? No, felicitarte porque creo que hace falta. Felicitarte por la constancia porque hacer un podcast no es fácil. Hablar a 4 gatos al principio, aunque estás teniendo muchísimo apoyo. O sea, yo estoy impresionado, pero tienes que aguantar el tirón. Aguanta el tirón, vamos a por todas y muchísimas felicidades. Gracias a ti, gracias a vosotros que aguantáis las sesiones, porque al final esto es para vosotros, ¿no? Entonces, como os decimos en los comentarios, poner que os ha gustado, si necesitáis información, le mandáis el currículum a Pablo. Suscríbete y comenta. Dale al canal, PayPal. Y lo dicho, gracias a vosotros, como he empezado diciendo, que espero que no os haya defraudado, ¿no? Pablo es una persona apasionante, tiene una vida... Porque hemos pasado muy por encima por el tiempo, pero pensad que ha dicho que ha estado en Francia, que ha estado en Italia, tendrá que contarnos 20.000 anécdotas. Entonces es una persona que, como he dicho, creo que nos ha enriquecido mucho.
viene del mundo ciber y es capaz de hacernos un test de intrusión y de ejecutar herramientas, pero su aporte al mundo creo que está en esa visión que él tiene, ¿no? De comunicador, ¿no? Además, en algo tan loable como la ciber y algo tan antiguo como el vino, ¿no? Y de hecho él lo mezcla, ¿no? Entonces, muchas gracias por seguirnos, nos vemos en otro episodio más y, bueno, lo dicho, muchas gracias por todo.